¿Qué tal? Les damos la bienvenida al Lumencast. Hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante y compleja, la de un rey que llegó a ser santo, pero cuya fe lo llevó, tanto a él como a su reino, al borde del desastre absoluto. ¿Cómo es posible que una misma persona sea un modelo de piedad y al mismo tiempo el arquitecto de una catástrofe? Por cierto, nos encantaría saber qué historia les gustaría que analicemos en el próximo episodio, así que dejen sus sugerencias en los comentarios. Esa era precisamente la pregunta que se hacían sus enemigos. Para ellos, era una auténtica locura que uno de los reyes más poderosos de Europa se lanzara a una invasión así. Pero para el rey Luis IX no era una locura, era un mandato divino. Ahora la gran pregunta es, ¿fue su fe ciega su mayor fortaleza o en realidad fue la causa de su perdición? Bueno, todo esto arranca con el rey Luis IX de Francia, un monarca famosísimo tanto por su poder como por su devoción casi inquebrantable. Movido por esa fe, puso en marcha una maquinaria de guerra gigantesca, y el objetivo final no era poca cosa. Quería retomar la ciudad de Jerusalén de una vez por todas. A ver, la logística de esta cruzada fue algo de otro nivel. La planeó meticulosamente. En la isla de Chipre, juntó tantas provisiones que hasta los cronistas de la época estaban asombrados. No eran solo pilas de vino, decían que se apilaban como si fueran edificios. Y los montones de grano parecían montañas. Era sin duda una demostración abrumadora del poderío y la riqueza de Francia. La estrategia era audaz, hay que decirlo. En lugar de ir directo a Tierra Santa, el plan era golpear el corazón del poder musulmán de la época, el sultanato ayubín en Egipto. Si lograban capturar el puerto de Damieta, tendrían el camino libre hacia El Cairo. Y El Cairo no era solo la capital, era el centro de todo. La idea era simple. Si quebraban El Cairo, quebraban al sultanato. El éxito inicial fue embriagador. Hubo un momento de euforia, de confianza. Pero esa confianza pronto se convirtió en un giro catastrófico del destino, justo ahí, en las traicioneras orillas del río Nilo. Lo que empezó como un avance seguro se transformó rapidísimo en un punto muerto. Imaginen la escena, un mes entero con el gigantesco ejército cristiano parado, sin poder cruzar el canal de Ashmon y con el enemigo bien posicionado al otro lado. La frustración fue creciendo hasta que en un momento de desesperación, una carga caótica y mal planeada a través de un paso recién descubierto los llevó directo al desastre. En cuestión de semanas, el ejército estaba rodeado, atrapado y a merced no solo del enemigo, sino del hambre y la enfermedad. El fuego griego, esto era más que un arma, era terror psicológico en estado puro. No solo era destructivo, era un espectáculo horrible. Un líquido que se pegaba a todo y que, increíblemente, podía arder hasta en el agua. Los cronistas decían que su estruendo era como un trueno, sembraba un pánico total entre unas tropas que jamás habían visto algo parecido. Estaban atrapados, sin suministros, bebiendo agua contaminada del Nilo. El campamento se convirtió en un nido de enfermedades. La disentería y el escorbuto hicieron estragos. Y el hambre era tan terrible que los precios de la poca comida que quedaba se dispararon a niveles absurdos. La moral del ejército se vino abajo por completo. Y en medio de todo este caos, el propio rey fue capturado junto con lo que quedaba de su ejército. Ese momento, la máxima humillación posible, se convertiría en la prueba de fuego definitiva, no solo para él, sino para todo su reino. Mientras tanto, en la ciudad de Damieta, la reina Margarita, que estaba embarazada, temía lo peor. La situación era tan desesperada que le hizo jurar a su caballero, un hombre ya de 80 años, un juramento terrible. Prefería morir a caer en manos enemigas. Un testimonio brutal del pavor que se había apoderado de todos. A pesar de que lo amenazaban con torturas, la fe de Luis fue su único escudo. Se negó una y otra vez a pronunciar juramentos que él consideraba una ofensa a Dios. Este acto, por un lado, enfurecía a sus captores, pero por otro, también los asombraba. Cuentan los cronistas que llegaron a decir que si su propio profeta los sometiera a algo así, ellos mismos abandonarían su fe. El precio de su libertad fue una suma astronómica. Para que nos hagamos una idea, era casi el doble de los ingresos anuales de la corona francesa.
La catástrofe financiera fue tan grande que para hacer el primer pago tuvieron que pedir un préstamo gigantesco a los caballeros templarios, vaciando por completo sus arcas en Damieta. Y por si la derrota y el rescate no hubieran sido suficientes, después de su liberación vinieron las burlas. Este poema fue un recordatorio amargo y público de su humillante fracaso. Fue como echar sal en la herida, una mancha en el orgullo de toda la cristiandad. Pasan los años, y uno pensaría que Luis aprendió la lección, ¿no? Pues no. Años más tarde, con la salud ya muy debilitada y en contra del consejo de casi todos sus nobles, decidió tomar la cruz una última vez. Esta comparación nos muestra un cambio clave en el pensamiento de Luis. Su última cruzada ya no tenía un objetivo militar estratégico como Egipto. No, estaba impulsada por una esperanza casi mesiánica, la creencia de que el emir de Túnez estaba dispuesto a convertirse al cristianismo. Fue una decisión basada completamente en la fe, no en la estrategia, y esa fe resultaría fatal. Y aquí la historia se repitió de la peor manera imaginable. Antes de que pudieran librar una sola batalla importante, la enfermedad volvió a hacer estragos en el ejército. La disentería y la peste, impulsadas por un calor extremo y la falta de agua potable, paralizaron la campaña y se cobraron la vida de muchísimos, incluyendo la de uno de los propios hijos del rey, Juan Tristán. Ya gravemente enfermo, el rey usó sus últimas horas para aconsejar a su heredero, y estas instrucciones, que son una mezcla de piedad y sabiduría sobre cómo gobernar, se convirtieron en un texto venerado sobre el rey justo, un legado que al final duró mucho más que cualquiera de sus conquistas militares. Su muerte fue profundamente simbólica. Murió sobre un lecho de cenizas, como un acto de máxima penitencia. Y sus últimas palabras, según dicen, fueron el nombre de la ciudad que nunca pudo conquistar, Jerusalén. Con él se fue el mayor defensor de las cruzadas, y con su muerte se apagó la energía que impulsaba estas grandes expediciones. La muerte de Luis IX dejó un vacío de poder, un hueco que sus enemigos no tardaron nada en aprovechar. Sin su campeón más devoto, los estados cruzados, ya muy debilitados, quedaron totalmente expuestos a una nueva y temible potencia en la región, el sultanato mameluco. Liderados por sultanes que eran brillantes y despiadados a la vez, como Baibars y Calagón, los mamelucos no dieron tregua. De una forma sistemática, casi quirúrgica, fueron desmantelando, pieza por pieza, las fortalezas que los cristianos habían luchado por mantener durante casi 200 años. Y en 1291 llegó el golpe de gracia. La ciudad de Acre, la vibrante capital del Reino Cruzado, cayó tras un asedio brutal de 6 semanas. Su caída fue el final sangriento de casi 2 siglos de presencia cristiana organizada en Tierra Santa. Las consecuencias fueron definitivas. El sueño de una Tierra Santa cristiana se desvaneció para siempre. El poder en la región cambió de manos de forma concluyente. Y el legado de Luis IX se consolidó, no como un conquistador victorioso, sino como un mártir de la fe, como un santo. Al final, la pregunta sobre Luis IX sigue abierta. Su fe inquebrantable inspiró a todo un reino y le valió la santidad. Pero esa misma fe fue el motor detrás de 2 de los desastres militares más grandes de su época. ¿Fue un mártir de una causa noble o un líder cuya devoción lo cegó ante la realidad, llevando a miles a la ruina? Es un legado complejo, ¿verdad? Uno que nos sigue haciendo pensar siglos después. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo. Si les gustó, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Hasta la próxima.